Bueno, le damos la bienvenida a esta clase del juego como impulsor en el desarrollo del niño, en la cual vamos a estar abordando durante los siguientes minutos estos temas. En primer lugar, la teoría de la mente, qué es y cuáles son los indicadores de ella que podemos observar en niños de alrededor de 2 años. El juego de simulación, qué es y cuáles son los rasgos clave, según Harris, en el juego de como sí. Y finalmente, la relación que se establece entre ambos conceptos a modo de conclusión. Comenzaremos definiendo la teoría de la mente, entendiendo a la misma como la capacidad humana de reconocer los estados mentales de las demás personas. Con esto nos referimos a sus creencias, sus deseos, sus intenciones, así como también poder comprender cómo estos estados pueden ser diferentes a los propios en el niño. Esta distinción con los demás va a facilitar luego lo que será el desarrollo de la empatía, de la comunicación y de las diferentes interacciones sociales. Si bien alrededor de los 2 años de edad la teoría de la mente aún no está del todo desarrollada, comienza a aparecer con algunas características o actitudes que demuestran su desarrollo. Algunos de estos indicadores son la imitación. Podemos observar que los niños imitan acciones de los demás, demostrando que reconocen esas intenciones y deseos. La atención conjunta, que puede llegar a compartirse sobre un objeto o situación. La empatía básica, que hace referencia al reconocer el estado emocional de un otro, consolar si alguien está llorando, por ejemplo. La comunicación no verbal en cuanto al uso de gestos o expresiones faciales. Los juegos de roles simples, como alimentar una muñeca o, por ejemplo, utilizar un teléfono de juguete y hacer de cuenta que hacen un llamado. Y finalmente, la reacción a emociones en los demás, muy vinculada con la empatía, que podría ser el sonreír cuando alguien está feliz o mostrar preocupación si reconoce que alguien está triste. Ahora continuaremos con el juego de simulación, según Harris. Bueno, este juego de simulación es también conocido como el juego simbólico, también el juego del como sí, que se va a manifestar en los niños alrededor del 2.º año de vida, y esto va a coincidir con la aparición del habla. ¿Sí? En este momento nosotros vamos a darnos cuenta de que aparecen los primeros y claros signos de la imaginación infantil. A través de este juego de simulación, los pequeños se van a alejar de su entorno real y se van a sumergir en un mundo de ficción y de imaginación. Pero sin embargo, ellos van a seguir practicando lo que tiene que ver con las representaciones de objetos, representaciones de situaciones, y sobre todo van a seguir reconociendo las relaciones causales. Continuamos. Bueno, acá podemos observar que los niños, a través de este juego de simulación, le van dando a los objetos nuevos significados, especies de vidas imaginarias, ¿sí? Ahí podemos observar, ¿sí?, en esta imagen, cómo para los pequeños una caja puede convertirse en una bañera, en un bloque puede convertirse en un jabón. ¿Sí? Ellos van dando nuevo significado a las cosas. A continuación, vamos a ver que el autor nos va a nombrar 4 rasgos que son claves en la comprensión de los niños de esta edad. Primero nos va a hablar de esta regla de simulación. En la regla de simulación, uno de los participantes de este juego colectivo es el que va a estipular esta regla, y los demás las van a aceptar, las van a utilizar. Estas reglas son temporarias, solamente se van a aplicar en este hecho en particular, en este hecho simulado. Además, estas reglas vamos a ver que no se van a aplicar en otra situación o en otro momento de su vida diaria. Vamos a ver que los pequeños tienen la capacidad de poder darle a los objetos
otras formas distintas. La caja puede pasar a ser un auto. Y a su vez, objetos que tengan las mismas características, ¿sí? Van a ser incluidos dentro de esa clasificación. Es decir, por ejemplo, una segunda caja también va a ser considerada como si fuera un auto. Ahora vamos a pasar a la segunda regla que nos va a presentar el autor, que es la de los poderes causales. ¿Sí? En este rasgo, el de los poderes causales, vamos a ver que en el juego de simulación, ¿sí? Las acciones que se van a desarrollar en este juego van a seguir manteniendo las consecuencias lógicas de las acciones de la vida real. ¿Sí? El autor nos presenta, por ejemplo, cuando bañan al osito en esa bañera imaginaria, con el agua imaginaria, en consecuencia el oso va a salir mojado, entonces van a tener la necesidad de secarlo. A continuación veremos el tercer rasgo. Otro de los rasgos que podemos ver que presenta el autor es la suspensión de la verdad objetiva, en el cual el autor quiere responder esta pregunta. ¿Podrán los niños suspender la verdad objetiva y dar una descripción no literal acerca de lo sucedido dentro de un mundo fingido? Para esto, presenta el siguiente experimento, que es el que vemos en el video, en el cual le muestran a niños de 2 años un oso tomando una tetera, vertiendo un té imaginario en la cabeza del mono. Luego le preguntan a estos chicos qué sucedió, qué hizo Teddy. Por un lado, los niños podrían haber respondido describiendo lo que sucedió en la realidad, que vieron tomar a un oso una tetera vacía, inclinarla sobre la cabeza del mono y luego volver a ponerla en su lugar. En cambio, en su mayoría eligieron describir la situación simulada. Por eso, en conclusión, podemos decir que los niños de 2 años, cuando se sumergen en el juego de simulación, pueden suspender la realidad objetiva, esta verdad, lo que está pasando en realidad, y describir lo que está sucediendo en el mundo imaginario. Por otro lado, tenemos uno de los últimos rasgos que presenta el autor, es la cadena causal desplegada, en el cual también se hace referencia a una pregunta que es la siguiente. ¿Pueden los niños considerar las consecuencias de una situación simulada inicial y luego incorporar a su interpretación de la siguiente acción simulada? Para eso, también se realiza otro experimento en el cual le presenta a los niños de 2 años primero un ladrillo, estipulando que ese ladrillo es un helado. Y luego ponen un mono o un juguete arriba del ladrillo y le preguntan a los nenes cómo se encontraban los pies de ese mono. Y los nenes optaron por decirle que estaban o heladosos, fríos, pegoteados. Respuestas de este estilo que hacían referencia al helado, no al ladrillo. Por lo cual podemos decir que los niños de 2 años, cuando están sumergidos en el juego de simulación, optan por sostener una cadena causal en su imaginación. Es decir, que cuando empiezan a describir un hecho, el resultado de un cambio simulado inicial es el punto de partida para el próximo. Continuando, nos pareció importante ver las diferencias en estos conceptos entre Piaget y Harris, entre 2 autores. Por un lado, Piaget dice que el juego de simulación es un intento temprano de asimilar la realidad. Es un intento temprano que tienen los niños para asimilar esta realidad que a medida que van creciendo se va volviendo más y el nene se va volviendo más objetivo, este juego de simulación es suspendido paulatinamente. En cambio, para Harris, bien, si tomamos en cuenta lo que dijo Harris, podemos decir que en los juegos de simulación los niños no están distorsionando o alejándose completamente de la realidad, ¿no? Sino que estos niños lo que van a hacer se van a inspirar en esos hechos reales de la vida diaria y mientras ellos actúan los van empleando. Están construyendo un mundo de imaginación que está basado en cómo suceden las cosas en la realidad, de cómo funcionan las cosas en el mundo real. Y para concluir, queremos comentar acerca de que la teoría de la mente se relaciona con el juego imaginario en estos niños de 2 años mediante la representación simbólica, el juego de roles, la práctica de la empatía. Es decir, que a medida que los niños van desarrollando estas habilidades justamente durante el juego imaginario, están construyendo una comprensión más profunda acerca de la mente de los demás y mejorando también su capacidad para interactuar socialmente de manera cada vez más compleja.
Hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Queremos agradecerles por escucharnos.